que tenemos la parábola del hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro. Él bendice a los niños, bendice a los niños. Estos días estaba repasando nuestra declaración de fe. Perdónenme que me voy a meter un chiquitito con la declaración de fe, en donde dice, creemos que los niños deben ser presentados al Señor. No, no deben. La palabra correcta es pueden ser presentados al Señor. Porque en verdad no hay un mandamiento para la iglesia que diga eso. Es decir, ahí no manda a presentarlo. Dice que los padres espontáneamente los traían. Entonces es un privilegio de los padres, no es un mandamiento. Estos niños ya habían sido presentados en el templo conforme a la ley. Claro, tenían que ser circuncidados al 8º día, a los 40 días eran presentados al Señor, como lo fue el Señor Jesús. Es decir, ellos ya habían pasado por todo el ritual. Pero ahora, como estos padres veían que Jesús era un gran rabino, muchos lo consideraban ya como el ungido, como el Mesías, muchos se acercaron a él pidiendo también que el Señor los bendiga. Entonces ellos no estaban obedeciendo a un mandamiento escrito en la ley. No sé si usted me entiende. Esto no era un mandamiento de la ley. Tenés que llevárselo al rabino para que él te lo bendiga. No hay un mandamiento, ni en Israel había ese mandamiento. Por lo tanto, no podemos nosotros tener como mandamiento que es obligatorio que los padres presenten a los niños. No, es un privilegio. Si los padres quieren, pueden hacerlo. ¿Es bueno que lo hagan? Por supuesto, pero queda a criterio de los padres. No es un mandamiento. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, creemos que los niños deben ser presentados. No, porque eso lo constituye el mandamiento. Y nosotros estaríamos imponiendo un mandamiento que en la Biblia no está. Ese mandamiento no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Vuelvo a reiterar, ese mandamiento no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Estos niños eran niños que ya habían sido presentados al Señor como lo mandaba la ley judía. Pero aquí estaban más grandecitos y lo traían al Señor para que Él los toque y los bendiga, para que Él, digamos, ponga su bendición sobre ellos. Pero eso no era un mandamiento. Eso quedaba a criterio y a voluntad. Bueno, hoy lo mismo. Con esto estoy diciendo que está mal presentar a los niños. No, está muy bien, pero no es un mandamiento. Queda a criterio de los papás, a criterio de la mamá. Traerlos a la congregación para que los pastores oremos, ¿cierto?, por los niños. Amén. Pero no podemos nosotros enseñar que es un mandamiento, porque no lo es. No es un mandamiento. Es una opción, ¿cierto? Es una opción que los padres en este caso tienen. Los mandamientos como ordenanzas para la iglesia son solamente 2, no 3, ni 4. 2. ¿Cuáles son las 2 ordenanzas o mandamientos específicos en cuanto a los ritos de la iglesia? Primero, la Santa Cena. Segundo, el bautismo por inmersión. Si nosotros decimos que los niños deben ser presentados, estamos poniendo un tercer mandamiento que no está en la Biblia. Y otros agregan, hay que hacer el lavatorio de pies también. Y están agregando un cuarto mandamiento que no está en las Escrituras. No está mandado a la iglesia el hacer el lavatorio de pies. No está mandado a la iglesia como mandamiento la presentación de niños. Para la iglesia está mandada las ordenanzas, son la Santa Cena y el bautismo. Natalia nos dice, pero de todas formas es mejor hacerlo, o sea, presentar los niños a Dios. Amén. O sea, estamos diciendo que sí, mi hermana Natalia. Pero a ver si usted me entiende la diferencia. Una cosa es que yo diga, es un mandamiento presentarlo. Esa información que yo estoy dando es falsa, porque no es un mandamiento. Es una opción buena de los padres, pero no es un mandamiento. Es decir, que si un padre no los quiere presentar, no está pecando y no está infringiendo ningún mandamiento. ¿Me entiende la diferencia? ¿Es bueno hacerlo? Por supuesto. Desde luego que es bueno hacerlo. ¿Es saludable? Sí, por supuesto. Pero no es un mandamiento. Por lo tanto, el que no lo hace no está pecando. No está pecando. Porque, insisto, si no estamos agregando una nueva ordenanza a la iglesia, y las ordenanzas de la iglesia son 2. Santa Cena, ¿cierto? Y bautismo por inmersión. Fíjense todos estos detalles que figuran acá. Estos niños, venían los padres espontáneamente a hacerlo. Nosotros en nuestra iglesia aquí en Bahía Blanca, estos días tuve una presentación de niños y justamente hacíamos hincapié en esto.
que la presentación de los niños no es un deber, no es un mandamiento. Es algo hermoso, es algo lindo, es algo recomendable para hacer, sí, por supuesto. Es un acto de gratitud, amén, por supuesto. Pero no es un mandamiento. Espero que usted me entienda la diferencia. No peca quien no lo está haciendo. No peca. No está pecando. No está infringiendo la ley de Dios. Porque eso es un acto de la voluntad de las personas. ¿Sí? Es como si yo le dijera, bueno, es un mandamiento dar el 50% del sueldo. A ver, ¿es un mandamiento? No. Es decir, si no hago si no cumplo con eso que se me está pidiendo, ¿estoy pecando? No. Porque no es un mandamiento. ¿Se da cuenta? Yo estoy diciendo que es un mandamiento, pero no la Biblia. Ahí está la diferencia. En la Biblia no existe el mandamiento de andarlo presentando así como lo hacía Jesús, estoy diciendo, ¿eh? Los niños en Israel sí, por supuesto, cuando eran bebitos, cuando eran guaguitas, ahí se presentaban. Pero estos eran ya más grandecitos. ¿Sí? Entienda la diferencia. Entonces, acá era un acto de los padres nada más, era un acto espontáneo. Muy bonito, muy lindo, muy saludable, muy recomendable, pero no podemos nosotros enseñar que es un mandamiento o un deber, porque no lo es. Jesús bendice a los niños. Después tenemos el asunto del joven rico, ¿no? Conocemos ese caso. Y después de este episodio, el joven rico, ¿no? Que él creía haber guardado todos los mandamientos, sin embargo, falló en el 10º mandamiento: no codiciarás. Y él codiciaba, por eso no fue capaz de vender todos sus bienes. Entonces el Señor, aunque técnicamente él decía haber cumplido todo, en el 10º estaba fallando absolutamente, muy, muy mal. No codiciarás. Después tenemos el episodio de Jacobo y Juan, estos dos hermanos, los que el Señor les llamó Boanerges, un sobrenombre, ¿no? Hijos del trueno, se ve que tenían un carácter bastante fuerte. Quieren ser los primeros en el reino de Dios. Y, bueno, secundados allí por la mamá, ¿no? Que la mamá le acompañe y que ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor en el reino. Bueno, después tenemos la sanidad de Bartimeo, el ciego, ¿no? En las afueras de Jericó. Después tenemos de la sanidad del ciego, tenemos al tema de Zaqueo, que se encuentra con Jesús en la ciudad también de Jericó, sobre un sicómoro. Un sicómoro es una variedad de higuera, es una higuera, digamos, no es un árbol muy grande, y arriba de esa higuera estaba subido Zaqueo, ¿no? El sábado anterior a la última Pascua, estamos ya en Juan capítulo 12, Jesús es ungido en Betania, otra vez Betania, ¿no? Cerquita de Jerusalén, por María, hermana de Lázaro y de Marta. El precio del perfume, según Judas, 300 denarios, era carísimo, porque un denario era la ganancia de un día de trabajo, era un jornal. Es decir, ese perfume costaba 300 jornales, es decir, casi un año de trabajo. Era carísimo el perfume, carísimo. Al llegar a la última semana de la vida de Jesús, encontramos que los acontecimientos en ella se registran con lujo de detalles, mostrando que los evangelios están en plena armonía con las epístolas al considerar la muerte de Jesús como el acontecimiento de máxima importancia en su carrera. Esto lo dice el auxiliar bíblico de Manley. Claro, ¿no? La semana de la pasión, digamos, es una semana que con lujo de detalles justamente se narra en los 4 evangelios, y eso habla de la importancia que tiene, ¿no? Esa semana está detallada casi con lujo de detalle, ¿no? Aunque quedan algunas cuestiones allí pendientes por resolver, como por ejemplo, ¿cuál fue el día exacto en que Jesús murió? ¿Cuándo fue el día en que él fue crucificado? La respuesta normal es que él fue crucificado un día viernes, ¿sí? El jueves por la noche, la última cena, él es crucificado el día viernes, y él muere alrededor de, no sé, de las 3 de la tarde, más o menos. 3 de la tarde, 5, sí, 3 de la tarde, 6 de la tarde, por ahí. Bien, ahora, si él va a morir un viernes por la noche, ¿cómo hace para estar 3 días y 3 noches en la sepultura? Viernes por la noche, primera noche, sábado por la noche, segunda noche, tendría que haber estado el domingo por la noche, tercera noche, porque son 3 días y 3 noches. Es decir, que Jesucristo obviamente
aunque la cultura popular lo pone muriendo en un día viernes, no pudo haber muerto un día viernes, porque no dan los plazos. Lo razonable sería que él murió un día jueves. Un día jueves él fue crucificado, para que el jueves a la noche, una noche, viernes a la noche, 2 noches, sábado a la noche, 3 noches, y él resucita el domingo a la mañana. Entonces ahí tenemos los 3 días y las 3 noches. Entonces el viernes, como lo pone la cultura popular, no dan los números, porque él tiene que estar 3 días y 3 noches. Entonces lo más razonable es que él haya sido crucificado un día jueves y no un día viernes. Bien, es un detalle muy importante ese, porque si no, no dan los números. Por lo tanto, la última cena tiene que haber tenido lugar un día miércoles por la noche y no un jueves, como tradicionalmente se supone. Bueno, son detalles ahí para resolver. Es un tema de muchas discusiones, ¿no? No es tan fácil resolverlo. A mí me parece, dentro de lo que he leído, que lo más razonable es esto, que él fue crucificado un día jueves. La última cena tuvo lugar el miércoles. Jueves crucificado, entonces ahí se dan, sí, los 3 días y las 3 noches que él va a estar en la sepultura, ¿no? Aunque aquí en nuestro manual, siguiendo la postura tradicional, vamos a ver que el viernes es crucificado, pero no dan los días, no dan los números. Esta es la postura tradicional, pero hay un problema, hay una inconsistencia en cuanto a la cantidad de días y noches. Bien, la semana de la pasión, bueno, es la semana en cuestión, ¿cierto? Donde él va a dar su vida. Y está más o menos narrado con lujos de detalle. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, bien, no veo preguntas por lo menos por ahora, ¿no? ¿En qué hora estamos? Son las 21 horas con 46 minutos. Bueno, nos quedan hoy vamos a terminar un ratito antes, nos quedan unos 15 minutitos y vamos a estar cerrando por hoy el último lunes de este año. Bien, aprovecha a hacer las preguntas ahí, vamos haciendo preguntas. La última semana del ministerio de Cristo, la semana de la pasión. Pasión, muerte y resurrección. Esto todo sucede en Jerusalén. El domingo se produce la entrada triunfal, montado en unos asnillos, como alguien dijo, en humilde pompa. En Zacarías 9:9 estaba profetizado esto, ¿no? Que el Señor iba a entrar de esta manera, ¿no? He aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de asna. Bien. Esto estaba en Zacarías 9:9 y el Señor cumple esa profecía. Un detalle muy importante que no está aquí, cuando Él entra en Jerusalén, eso tiene que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Me fui allá, lejos. En Daniel está la profecía de las 70 semanas. Cuando uno saca la cuenta de lo que dice Daniel allí, Él entró triunfalmente aquí, en esta semana exacta. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que este tiempo significa para ti. ¿Por qué dice el Señor esas palabras? Porque ese día, en esa fecha, se cumplía la semana número 69 de la profecía de Daniel. Y Daniel habló de 70 semanas para restaurar justamente a Israel. Esta es la semana 69. En la semana 69, dice Daniel, en la profecía de las 70 semanas, la semana 69, entiéndase que cada semana son 7 años, son semanas de años. O sea que una semana son 7 años. La semana 69 se cumple aquí, en la entrada triunfal. Esa es la semana 69. Allí se le quita la vida al Mesías. Justamente esa semana él muere, ¿sí? En esa época, ¿no? Muere. Y nos queda la última semana de 7 años. A ver, ¿quién es el inteligente y se dio cuenta cuándo se va a cumplir esa última semana? Porque a partir de allí el reloj de Dios se detuvo. Venía el segundero avanzando, llegó la semana 69, Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén y el reloj de Dios se detiene cuando Él da su vida en expiación, entrega su vida en rescate por muchos, entrega su vida para limpiar el pecado de Israel y nuestro, por supuesto. Faltó una semana.
Falta una semana. A ver, es una semana de 7 años. Para que se cumpla la profecía de Daniel, tiene que cumplirse la semana esa última de 7 años, en donde Dios va a tratar duramente. Cuando uno ve la profecía de las 70 semanas de Daniel, se da cuenta allí que Dios va a tratar duramente con Israel. A ver, ¿quién es el inteligente que ya entendió cuándo se va a cumplir la semana número 70? Dios detuvo su reloj de su trato con Israel. Dios lo detuvo. ¿Cuándo se reinicia eso? Mientras tanto leo, a ver. Jorge nos dice: mi pastor, entre el arresto de Jesús y su crucifixión, ¿cuánto tiempo habrá pasado de su escarnio, habrá querido poner, ¿no? De su escarnio antes de su muerte? Entre el arresto de Jesús y su crucifixión. Allí es de un día para el otro, mi hermano, de un día para otro. De un día para otro, porque él, bueno, fue enjuiciado de noche, ¿cierto? Y al otro día ya lo sacan para crucificar. Así es que esto tiene que haber sido el miércoles por la noche. El miércoles por la noche, y haber pasado todo rapidito ese tiempo. Nadie se dio cuenta. ¿No? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta cuándo se va a cumplir la semana que falta. Porque, a ver, se cumplieron las 69 semanas y en la semana 69 Jesucristo entra a Jerusalén. Dios detiene el tiempo allí, cuando Jesucristo da su vida. Y falta cumplir la última semana, la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Cuándo se cumple esa semana? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se cumple esa semana? Y en esa semana Dios trata con el pecado de Israel para hacerlos volver. ¿Cuándo se cumple esa semana? Oh, por Dios, mis hermanos amados. Se los dejo entonces allí como pregunta. No les voy a responder. A ver, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo entendió? Todavía no hay ninguna respuesta allí. Bien, en la segunda venida sí, pero específicamente ¿en qué parte? Porque la segunda venida es un paquete de eventos. ¿En qué parte específicamente de lo que entendemos como segunda venida? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama? Falta una semana de 7 años. Falta una semana de 7 años. A ver, ya casi que se lo estoy diciendo, ¿no? Bien, el lunes Jesús maldice la higuera, esa higuera estéril, ¿no? Esa higuera que tenía puras hojas nada más. Y la higuera justamente representaba a Israel. La higuera representa a Israel. Si mal no recuerdo, es un símbolo nacional también en Israel. Así como, por ejemplo, no sé, en Chile el copihue, en Argentina el ceibo, la flor del ceibo es un símbolo nacional de Argentina. En Israel la higuera es un símbolo nacional. Y esta higuera representa justamente a Israel. Y aquí sucede, Lorena dice, cuando Cristo venga. Bueno, cuando Cristo venga es la segunda venida, está bien, pero me está diciendo lo mismo que Natalia. O sea, hasta ahora me está diciendo lo mismo. Falta un periodo de 7 años, mis hermanos. Por Dios y sanguchito, un periodo de 7 años. ¿Quién me pone allí? ¿Cómo se llama ese periodo de 7 años? Que es el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. Profecía de las 70 semanas. ¡Wow! Un día tengo que predicar la profecía de las 70 semanas. Nunca la he predicado, así que un día la vamos a predicar. Aquí se produce la segunda purificación del templo. Fíjense que la primera purificación del templo se hizo cuando él comenzó su ministerio. Y aquí en la última semana de su ministerio, él vuelve a purificar el templo. Entonces, cuando él comenzó su ministerio, hace 3 años y medio atrás, él purificó el templo. Y 3 años y medio después, en la última semana de su ministerio, él vuelve a purificar el templo. Entonces, recuerda, hay 2 purificaciones del templo, no son la misma. Una al principio y la otra al final de su ministerio. Natalia Fuente nos pone así, pero bueno, mi hermana Natalia, todavía no me han respondido, no aparece ahí. El arrebatamiento nos pone Jorge Reyes. No, porque el arrebatamiento es para la iglesia, no para Israel, por Dios, amados. No, estamos hablando del trato de Dios con Israel. El arrebatamiento es para la iglesia, mis hermanos. Aleluya. Aparte, el arrebatamiento no dura 7 años. Obvio que no, es un abrir y cerrar de ojos. Un átomo, dice la Biblia,
en una fracción indivisible de tiempo. Así es que no puede ser el arrebatamiento. Angelito Pilar nos dice los 7 años de la tribulación. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, que está mi hermana Angelito Pilar allí, por Dios. Gracias, mi hermana Angelito, por iluminarnos. Claro, los 7 años de la tribulación, exactamente, es el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel, porque dijimos son semanas de años, son 7 años. Y allí Dios va a tratar duramente con Israel. En la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Allí, cuando Él entra triunfal a Jerusalén. Ahí se cumple la semana 69. Dios, Jesucristo, da su vida, entrega su vida en expiación. Dios detiene el tiempo, el reloj profético de Israel, no de la iglesia, de Israel. Dios lo deja allí tranquilito, dice, para el cronómetro. Israel, espérate. Vengan los gentiles, nace la iglesia, convertidos acá, llega hasta el día de hoy, listo, ya entraron los gentiles, amén, rapto de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos al cielo. Y ahora que la iglesia está en el cielo, Dios se vuelve y mira a Israel. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en la semana 69, avance, clic, pone de nuevo el cronómetro y empieza la semana 70 de la profecía de Daniel. Y allí Dios va a tratar duramente con Israel, justamente para que ellos se vuelvan de todo corazón al Señor. ¿Entendió? Espero que lo hayan entendido, mis hermanos. Espero que lo hayan entendido. Natalia Fuente dice, cuando se reconstruye el templo, obviamente, durante los 7 años de la tribulación va a haber templo. Los 7 años de la tribulación. Muy bien. Gracias, Señor, que está mi hermana Angelito Pilar por ahí. Bien. Esa es la semana 70. La gran tribulación es la semana 70 de la profecía de Daniel. O sea que entre la semana 69 y la 70 han pasado 2000 años. En que Dios está tratando no con Israel, ha acontecido endurecimiento en parte, Dios los ha dejado de lado momentáneamente y Él está tratando con los gentiles, con nosotros. Y Pablo dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil de este mundo haya llegado al conocimiento de Cristo, ¡pum!, sucede el rapto, nos vamos al Señor, nos vamos a su presencia. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué hacemos ahora? Ah, Israel, contigo tenía que hablar. ¿Ahí entendió? Así finaliza la semana 70. 2000 años en que Dios detuvo, permítame esta figura, es una figura nada más, detuvo el cronómetro del trato de Dios con Israel, porque la profecía de las 70 semanas tiene que ver con el trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Con Israel. Bien. En la semana 69, cuando Él da la vida, Dios dice, paren. Detenemos el cronómetro. Israel, quédate. Endurecimiento en parte. Bien. Dios trata con los gentiles. La iglesia nace. Vengan, gentiles, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, mexicanos, coreanos, vengan. Se convirtieron los que el Señor sabía que se iban a convertir. ¡Pum! Rapto de la iglesia. Y Dios se vuelve a Israel. ¿En qué estábamos? Ah, sí, tenemos una cuenta pendiente con ustedes. Aleluya, gloria a Dios, amén. Qué maravilla es el Señor. Bueno, vamos finalizando, nos quedan unos minutitos nomás, ya finalizamos por hoy. Entonces el lunes Jesús maldice la higuera estéril. La higuera representaba a Israel. La higuera representaba a Israel y no dio fruto. Y es la segunda purificación del templo. La noche es pasada en Betania, allí cerquita, porque insisto, Betania está muy cerca de Jerusalén, muy cerca. Era una aldea pequeña muy cerca de Jerusalén, donde vivían Lázaro y sus hermanos, ¿no? El martes se produce la controversia con los principales judíos por el asunto de su autoridad. Es decir, los judíos le preguntan, ¿y con qué autoridad haces todas estas cosas? O sea, ¿quién te manda? O sea, ¿cómo vienes tú ya hace 3 años hiciste lo mismo? Me imagino esa conversación, ¿no? Ya no tiene, como dirían en Chile, ya no tiene cabreado. Hace 3 años vine y hizo lo mismo y ahora otra vez viene y ahora estamos en las malas. Hace 3 años no lo conocían. Bueno, ¿quién es este, no? Pero ahora, ya que venían entre comillas, a las patadas, ¿no? Venían con mucho enfrentamiento, con mucha oposición, y ahora viene otra vez a tirar la mesa, el cambio, a dispersar las palomas, la oveja, dejó el tendal en el templo, otra vez lo mismo. Y entonces ya ahora ahora lo enfrentan. Ya ahora lo enfrentan y
y cara a cara nomás ahí, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, ¿quién eres tú para venir a poner orden acá en el templo? ¿Quién? Jorge nos dice, así aprendemos a mi pastor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pero qué interesante es ir atando todos los eslabones que la palabra del Señor nos va diciendo, ¿no? Qué maravilloso es. Claro, imagínense la cuestión de la autoridad. ¿Quién es este? ¿Quién te crees que sos? Si hubieran sido fariseos argentinos, decía, che, vos, ¿quién te pensás que sos? ¿A quién te comiste? Como dicen acá en Argentina, ¿no? ¿Quién te cree que sos? ¿Con qué autoridad haces toda esta cosa? ¿De dónde saliste? Entonces viene la controversia con los principales judíos por el asunto de su autoridad. Jesús los pone en aprietos preguntándole por el bautismo de Juan. Es decir, bueno, el bautismo de Juan. Entonces, a ver, ustedes me hacen una pregunta por mi autoridad. Bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos tenían que responder. ¿Qué prefieren responder? No sabemos. No saben. Se están haciendo los tontos en realidad, ¿no? Como ustedes no quieren responder, yo tampoco les voy a responder. Tremendas las contestaciones del Señor, ¿no? Bien. Jesús los pone justamente en aprietos preguntándole por el bautismo de Juan. Y 3 parábolas de amonestación. Los 2 hijos, los labradores malvados y la fiesta de las bodas. Lean estas parábolas. Fíjense que justamente tienen que ver con esta ocasión. Las parábolas de amonestación, los 2 hijos, los que hicieron y los que no hicieron la voluntad de Dios, los labradores malvados, los fariseos, y la fiesta de las bodas. Es decir, lo estoy invitando al reino y se empiezan a excusar, no, yo no voy, yo no quiero, no, yo mejor, me compré unos bueyes, quiero ir a probarlo, no, me compré un campo, voy a ir a ver cómo está. Tremendo. Esa era la respuesta que le estaban dando al reino de Dios, porque era el Mesías prometido a Israel, el que estaba allí presente. Y esta es la respuesta que ellos les estaban dando, ¿no? Qué tremenda la dureza de corazón. Viene allí también la acusación en esa misma semana a los escribas y fariseos por su sistema religioso hipócrita. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por esto, por aquello, por esto! Esta semana fue fatal. Es decir, si ya las cosas venían mal entre el Señor y los fariseos y los escribas, esta semana ya era el enfrentamiento, era abiertamente, ¿no? Un dato importante, en 23:35, desde Abel hasta Zacarías. Bueno, eso lo vamos a ver por ahí la semana que viene, ¿no? Así es que lo dejamos por ahora ahí con la ayuda del Señor. El día miércoles, lo más probable es que el día miércoles haya sido el día de la última cena y no el jueves. Insisto, este manual está siguiendo a otro manual. Acuérdense que esto es un resumen nada más. Pero lo más probable es que el día miércoles, que acá dice el retiro, probablemente en Betania, lo más probable en realidad es que todo se haya corrido y que la última cena fue el miércoles, para que Él sea crucificado el jueves y así se cumplan los 3 días y las 3 noches que estaba marcado y estipulado que Él tenía que estar en la tumba, ¿sí? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pie, así es necesario que el Hijo, claro, tiene que cumplirse los 3 días y las 3 noches. Y si Él es crucificado y enterrado un viernes, ya no dan los números. Tiene que ser crucificado y enterrado un jueves mínimamente para que den los números de la crucifixión, de los 3 días y las 3 noches. Es interesante ver esos datos, ¿sí? Bien, la semana que viene vamos a estar seguramente ya en Año Nuevo, si Dios quiere, 2021, Señor amado, hablando de detalles justamente de esta semana, que es una semana bien intensa y bien importante. Mis queridos hermanos, les deseo un muy feliz inicio de año. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes personalmente en sus trabajos, los que son casados en sus matrimonios, con sus hijos, con sus nietos, para la congregación, para mi pastor Luis Emilio, mi pastora Cecilia. Que el Señor les bendiga, les prospere, la prosperidad según Dios. La prosperidad según Dios. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado. Perdón. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, es decir, una prosperidad del alma, una prosperidad interior. Así es que mis hermanos, les deseo un gran año en el Señor. Ojalá que todo esto que está pasando allá en Chile pase pronto, ¿no? Y tengan la bendición como nosotros hoy estamos teniendo, a pesar de que la cosa acá también está complicada, ¿no? Pero nos estamos reuniendo con ciertos cuidados, ciertos protocolos,
nos estamos reuniendo presencialmente ya. Así es que el Señor les bendiga y que tengamos un año de gozo, un año de victoria, un año de crecimiento en el Señor, ¿no? Crecimiento en todas las áreas, mis hermanos. El Señor les bendiga, les agradezco una vez más por acompañarme, por estar cada lunes escuchando la palabra del Señor. Así es que el Señor les bendiga ricamente y vamos a estar orando y finalizando este tiempo, la última clase del año. Amén. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.